¿Por qué razón es tan importante lo que se está discutiendo hoy en la prensa británica? En la prensa europea no. En la prensa europea no se puede aprender nada de nadie, ni de Alemania, ni de Francia, ni de nadie. Todos están falseados por la socialdemocracia y por los deseos que los ponen delante de las realidades. Pero lo que es importantísimo es saber por qué, de dónde arranca algo tan profundo. No nombro ahora especialmente a Escocia. ¿Por qué el rechazo de Inglaterra al continente europeo? Pues vamos a seguir hablando de este tema de Inglaterra. El diario El Mundo nos habla de una encuesta que se ha hecho en Inglaterra, que no es muy numerosa, pero nos va a servir para poder hacer un comentario acerca de lo que ha dicho don Antonio de la salida de Inglaterra de la Unión Europea. Dice el diario El Mundo: los analistas consideran que el factor Johnson podría suponer un empuje de 15 puntos a la opción Brexit. Lo que quiere decir es que el hecho de que Johnson se muestre a favor de la salida del Reino Unido de la Unión Europea puede hacer que hasta suba 15 puntos la opción en contra de la Unión Europea, a favor de la salida. Dice, precisamente en un momento en que las divisiones internas y la posición de fuerza de Cameron tras el acuerdo de Bruselas empezaba a pasar factura a los euroescépticos. Y dice a continuación, el último sondeo de Survation para The Mailing Sunday, efectuado el viernes por teléfono y con una muestra de 1.004 británicos, por eso decía que no era una muestra muy importante, daba una victoria temporal a la permanencia de 15 puntos. Son justo los 15 puntos que dice el diario El Mundo que puede hacer subir a los euroescépticos, a los que están en contra de que Inglaterra siga en la Unión Europea, tras las declaraciones del alcalde de Londres. Dice, la encuesta de encuestas, que es What UK Thinks, refleja también un notorio salto a favor de la permanencia, de 2 puntos de ventaja el viernes a 8 el domingo. Con lo cual, si son verdaderas estas últimas, el empuje de Johnson contra la Unión Europea ganaría el referéndum. Y queremos leer también las palabras de Varoufakis, que ha pronunciado antes. La entrevista fue el sábado, esto quiere decir que la entrevista es anterior a que se conozca la adhesión de Boris Johnson. ¿Entrevista o artículo? Es un artículo de Sánchez Vallejo, pero parece que recoge palabras literales de Varoufakis. Venga. El titular, entre comillas, dice: lo ocurrido con Cameron confirma la descomposición de la Unión Europea. Y hablando el articulista Sánchez Vallejo de Varoufakis, dice de él que es un europeísta convencido y que califica el acuerdo para evitar el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, en la última cumbre europea de día triste para la UE. Los países miembros han perdido su confianza en las instituciones. Intentan encontrar una manera de alejarse de un barco que va derecho hacia las rocas. Muchos países están renacionalizando su esperanza y echando sobre las espaldas de los demás el coste de la Unión Europea. Y pone como ejemplo a David Cameron. Dice, lo ha dicho David Cameron claramente. Queremos de la Unión Europea lo que nos gusta y rechazamos lo que no nos gusta. Eso confirma, dice Varoufakis, la descomposición de la UE. Pero queremos leer de nuevo las palabras de David Cameron porque no son las mismas que dice Varoufakis. Varoufakis dice que Cameron... No, es que esas puede ser que las haya dicho antes de llegar a Londres y son las que recoge Varoufakis. Sí, porque dice... No son incompatibles con lo que ha dicho después de Londres. De hecho, la entrevista fue el sábado. Eso es. Dice la entrevista... Por eso puede ser que esas palabras sí sean coherentes, aunque distintas de lo que ha dicho ahora Downing Street, que además no es Cameron, es un comunicado anónimo. Es el lugar donde está el gobierno claro, inglés. la oficina del gobierno, sí. Las palabras de Downing Street no es que aceptamos lo que nos gusta y rechazamos lo que no nos gusta. Eso es. Lo dice como una cuestión objetiva. Tomar todas las ventajas de los empleos y las inversiones por formar parte de la Unión Europea sin las desventajas del euro o de las fronteras abiertas. Bien. Incluso añade antes, que no lo hemos leído, yo le diría a Boris lo mismo que le digo a cualquiera, confesó Cameron en el programa dominical de Andrew Marth en la BBC. Estaremos más seguros, seremos más fuertes y nos irá mejor económicamente dentro de la Unión Europea. Bien, pero esas son palabras anteriores a la declaración. Yo considero que tal vez sean las declaraciones más sinceras, más profundas que han pronunciado tanto en la oficina de Cameron, que es la que voy a concentrar yo mi análisis. Porque si el gobierno británico reconoce que quiere las ventajas, pero no las desventajas de dos mundos, está diciendo la verdad, un imposible. Si no hay síntesis, ¿cómo las tesis y la antítesis pueden coger la parte favorable y rechazar? Eso no es posible. ¿Y por qué no es posible? Porque cuando se habla de dos mundos, se quiera o no se quiera,
se está hablando de la concepción del mundo, no en el sentido de Dilthey, la Weltanschauung, que es más profunda filosóficamente, sino en el significado corriente, sociológico de la cultura. La cultura, sociológicamente, en eso le doy la razón a Ortega y Gasset, es el modo de vivir colectivo. Eso es la cultura. Bien, si son dos mundos, hay dos culturas como modos de vivir colectivos diferentes. ¿Cómo se puede unir esos dos mundos cogiendo las ventajas de las costumbres continentales? Las ventajas las recoge Reino Unido en nombre de la eficacia, que habla de las inversiones y de los empleos. En cambio, se rechazan las desventajas que implica el euro como moneda. Eso ya no pertenece tanto a la cultura política, sino para un interés cuantificable desde el punto de vista económico por la existencia de la City en Londres y por la existencia de la libra esterlina como moneda fuerte, una de las más fuertes del mundo. Esos son intereses cuantificables que pertenecen a la cultura económica, a la cultura financiera, pero no a la cultura popular entendida como Weltanschauung ni como concepción del mundo. Y esto es lo que nos ofrece una posibilidad única para examinar más de cerca y también más profundamente, más lejos en el tiempo, porque la profundidad, cuando se dice voy a analizar profundamente, es que ¿acaso pueden hacerse análisis superficiales? Si es un análisis superficial es que no es análisis. Todo análisis tiene que ser profundo, si no, que no se haga. Si diga otra cosa, es el panorama, la apariencia, pero un análisis tiene que ser profundo. Y lo profundo en el análisis tiene dos dimensiones. Uno, la histórica, que es la máxima lejanía en el tiempo, y la cuantitativa, la máxima cantidad de magnitudes que son examinadas. Esas dos cuestiones, si son tenidas en cuenta, hacen que el análisis sea profundo, aunque tiene el riesgo de equivocarse. Porque implica, detrás del analista, tiene que haber una concepción del mundo. Si yo hago análisis ahora sobre la situación producida en Europa continental por el viaje exitoso dentro del continente europeo de Cameron y calamitoso para la Unión Europea, que ha demostrado que no tiene líderes, que no tiene jefes, que está dispuesta a sacrificar todo aquello que la constituye, que no sabe dónde va y que es un barco a la deriva. Bien, eso es por un lado. Pero si examinamos ahora la situación en las Islas Británicas, en Gran Bretaña, al llegar Cameron, nos encontramos con otro mundo. Y ese otro mundo es al que responde Johnson. Johnson habla en nombre de Inglaterra y Gran Bretaña. Y es Cameron el que ha hablado en nombre de división de ventajas y ventajas de números cuantitativos para pedir que nos conviene económicamente entrar en la Unión Europea. Económicamente, porque va a tener más empleos y ha conseguido tener menos daño con la libertad de entrada en el Reino Unido. Pero esos dos fenómenos, para ver si son acertados, hay que retroceder más tiempo todavía. Porque el problema de verdad de la incomprensión de la cultura anglosajona, en la cual no solo ya incluyo a la original Inglaterra, sino a Gran Bretaña y a Estados Unidos, es decir, a Escocia, más las colonias independizadas de Inglaterra en América. Ese mundo anglosajón obedece a unos principios políticos y morales radicalmente distintos de las concepciones morales y políticas que cuajaron o cristalizaron en la formación a partir del Renacimiento de las naciones europeas y los estados europeos. Y lo que se diferencia sobre todo es algo que nuestro común amigo Dalmacio Negro lleva tiempo, su vida entera, dedicado a investigar. Y es si el mundo anglosajón, Gran Bretaña, Reino Unido y Estados Unidos, con su Nueva Zelanda, el mundo anglosajón, si tiene o no una concepción del Estado diferente de la que tenemos en el continente europeo. Es decir, si existe la misma idea del Estado, o más bien en el mundo anglosajón entienden por gobierno lo que nosotros aquí llamamos Estado. Yo no entro en esa discusión. Yo creo que el Estado como Estado existe también en el Reino Unido, en Inglaterra y en Estados Unidos. Solo que su formación, a causa de la distinta cultura, incluida la religiosa, porque dentro de la cultura los dos grandes o tres grandes ingredientes de la cultura es las costumbres cotidianas de la llamada gente, de los habitantes, del country, del lugar, las costumbres, la religión y el arte. Porque la ciencia escapa a toda nación por inventora o creadora que sea. La ciencia es universal, el arte no, aunque cada vez también tiende
a la uniformidad del arte. ¿Cómo? A través del arte abstracto. Porque no puede ser el mismo gusto del Renacimiento italiano, no es el mismo gusto que el Renacimiento de Inglaterra. En el arte es distinto. Y incluso sí, hubo uniformidad. ¿Cuándo hubo uniformidad? En la cultura, antes del Renacimiento. ¿Por qué? Porque había un mismo idioma, el latín. Sí, en la vieja, la antigua Edad Media. Un mismo idioma, un mismo derecho, el common law, derecho romano. Y una misma religión, la católica, sin protestantismo. Ahí sí que podían aprovecharse las ventajas y desventajas económicas de un país sobre otro, porque se diferenciaban por los inventos, pero la cultura era la misma. Mismo idioma, misma religión, misma concepción del arte, exactamente lo mismo. Hoy eso ha desaparecido. ¿Y dónde desaparece? Justamente en el Renacimiento es donde se marcan las diferencias. Primero con la creación de la Iglesia anglicana y la reforma de Lutero. Pero es que la Inglaterra clásica, la que nosotros hemos estudiado y conocido de pequeños, de niños, lo que hace es algo inconcebible. Y es que se cambia un pueblo entero de religión porque su rey, Enrique VIII, quiere casarse con la cuarta, quinta, sexta, séptima o 20 mujeres. Y cambia de religión porque el Papa no le permite esos cambios. Pero es que al cambiar de religión hace cambiar a toda la Iglesia católica, que sigue siendo católica. Pero ahora ya el Papa no. Ahora el jefe de la Iglesia es el rey de Inglaterra. La reina actual es la jefa de la Iglesia anglicana. Bueno, ese fenómeno tan antiguo tiene consecuencias. Y yo no tengo tiempo ahora para rastrear de dónde se forma una cultura tan distinta, la insular, que se exporta y se lleva y triunfa en Estados Unidos, y la continental, que permanece fiel a las costumbres que incluso con el protestantismo transformaron la concepción del mundo. Bien, eso es lo que voy a tratar ahora. En Inglaterra, la primera personalidad política y filosófica que se da cuenta que estos dos mundos existen se llama Bolingbroke. Tiene que exilarse porque es perseguido por el gobierno de Walpole. Se tiene que exilar a París y ahí comprueba la diferencia entre dos mundos. Y Bolingbroke escribe un libro, un ensayo, poco conocido, no se habla de él, que se llama El Rey Patriota, porque quien llega de rey a Inglaterra no es un patriota, es el elector de Hanover, Jorge I, que no sabe ni inglés y tiene que escribir El Rey Patriota. Pero en Bolingbroke, que produce una conmoción en los círculos culturales de los años 1730-50 en París, da paso luego enseguida al fenómeno que recoge todos estos antecedentes, que es el pensamiento y la acción política de Edmund Burke, hoy reconocido como uno de los grandes pensadores ingleses, olvidándose que también escribe un libro muy sugestivo sobre el concepto de lo sublime y lo bello en el arte, asociando lo sublime con lo pequeño, de una manera muy parecida a la que luego Herder, el alemán, el inventor del nacionalismo, también emplea de lo sublime de lo pequeño, para defender también que la patria chica, cuanto más chica, más patria. Bien, pues Burke, que fracasa porque es el abogado defensor en el Parlamento de Nueva York como colonia, fracasa junto con Benjamin Franklin, no lo voy a repetir porque he hablado muchas veces, pero de su fracaso nace luego ya todo el parlamentarismo actual. Del triunfo de Walpole nace que Reino Unido no tenga ya parlamentarismo clásico, sino parlamentarismo de gabinete. Porque el parlamentarismo clásico es el de Luis XVI, donde llega después de haber varios fracasos y para esconder la huida del rey Luis XVI a Varennes, se crea el parlamentarismo, donde el rey designa al gobierno libremente y el pueblo elige libremente a sus representantes, individuales, no partidos, personas. Eso es Luis XVI. Y después de las revoluciones inglesas de la gloriosa, el sistema que se hace la guerra en nombre del parlamento y protestantismo, la bandera de la revolución es esa, pues el modelo ya no sirve, porque no puede haber parlamentarismo cuando no hay ni un partido Tory ni un partido White que pueda reunir mayoría. Y la corrupción de Walpole haciendo mayoría después de las elecciones, comprando diputado a diputado, pero no con dinero que él no tenía, sino diciendo, si me apoyas yo como gobierno, en premio de tu apoyo, te doy el monopolio del té o del comercio del algodón o de la lana con la India o nuestras colonias en América del Norte.
Pues eso transforma por completo, en virtud de una cualidad inglesa, que a veces puede ser contradictoria, que es el valor que se le da a la tradición. Y como una vez Walpole triunfó porque el rey que no sabía inglés, que después del fracaso de las colonias, es Estados Unidos la que toma el relevo del Reino Unido y enseña al mundo, uno, lo que es verdadera representación, para lo cual tiene que elegir por mayorías absolutas, a diferencia de la tradición inglesa que son mayorías simples. Y hoy esa tradición inglesa de mayorías simples choca contra todo el continente europeo, donde no hay elección de mayorías simples ni mayorías absolutas de personas, sino donde solamente se eligen partidos, habiendo roto, suprimido de un plumazo todo elemento de representación. Europa continental no representa nada ni nadie, se representa al Estado, no la sociedad civil ni los individuos. El que vota no elige a ningún representante, elige a un partido, y ese partido, según la jurisprudencia mejor alemana y según la mejor filosofía alemana, ese nuevo sistema electoral, de proporcional, han desaparecido hasta el más remoto vestigio de representación, y en su lugar, como desaparece la representación, aparece la finalidad de votar a un partido, que es la integración de todos los partidarios de las masas en el Estado. Por eso los partidos son estatales, por eso es una traición a la libertad, por eso es imposible completamente que haya una síntesis entre la cultura de la representación propia del mundo anglosajón y la doctrina de la integración propia del totalitarismo que venció en Europa continental con Hitler, con Mussolini, con Franco, Salazar, etc., y luego en la Unión Soviética con el socialismo de Estado. Eso hace que esos dos mundos sean incompatibles. No hay posibilidad alguna de síntesis. No es verdad, porque ese modo de elección ha condicionado las costumbres, la moral y los criterios y la escala de valores de la política en el continente y en el Reino Unido. Voy a seguir, porque después de examinar a Bolingbroke y a Monteburke, hemos de continuar sabiendo qué influencia ha tenido, por qué razón no hay pensamientos de divulgación que explique la inexistencia de partidos comunistas importantes en el mundo anglosajón, ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. ¿Por qué allí triunfó el anarquismo, el cooperativismo, el sindicalismo? Pero en cambio, ninguno de los movimientos obreros que triunfan en el continente, que es socialismo y comunismo, tienen cabida para el desarrollo en el mundo anglosajón. Eso no puede ser de ninguna manera debido a la influencia de personajes, como se atribuye en España al anarquismo, de los Anselmos y compañía, que llegan a un país para hacer prosélitos. Eso no es posible. Es que la idiosincrasia anglosajona rechazó el Partido Comunista desde el origen, por ir contrario a la propiedad, que en el mundo anglosajón tiene un valor tan sagrado que el descubrimiento y la emigración de los pioneros, de los emigrantes ingleses y de otros países, pero ingleses, a Estados Unidos fue en busca de ¿qué? De la libertad para ser propietarios libres, para tener comunidades de propietarios, como fueron todas las de Connecticut y todas las que fundaron los ingleses en América. Entonces, ¿por qué no pensamos en la razón de que el eurocomunismo triunfara como idea, como ideología, cuando era ya la negación del comunismo? Pero ¿por qué Berlinguer y Santiago Carrillo, y a partir del año 1976 hay incluso una conferencia en Madrid, donde se reúnen los eurocomunistas de Francia, y es un fracaso total, porque la idea comunista tampoco es europea? La idea del comunismo está muy bien explicado en el triunfo de la Revolución Rusa, porque en Rusia también hay unas influencias culturales muy antiguas, que no solamente son las propiamente occidentales que conocemos nosotros, sino también las orientales. España tuvo 7 siglos de lucha contra la civilización musulmana o el Islam, aunque hubo momentos de convivencia, son muchos siglos, para que no se conozcan todos los episodios. Y nuestro parecido con Rusia es muy grande, porque también Rusia ha tenido siglos y siglos de luchas contra los mongoles y también con los tártaros al sur y el Imperio Otomano, etcétera. Todo eso ha hecho que el eurocomunismo sea una flor exótica, que no podía ser trasplantada ni en España, y ese es el fracaso total de los partidos comunistas, y que si queda algún residuo todavía en Portugal más fuerte que en otros lugares, es debido a su participación en la Revolución de los Claveles. No me extenderé más, pero no tengo la menor duda de que la unión de Reino Unido,
en una síntesis con Europa continental es literalmente imposible, propia de personas brutales, ignorantes de lo que es la alta filosofía, lo que es el alto arte. La concepción es diferente. ¿Y por qué es diferente? Claro que puede haber una Europa, pero ¿por qué no se habla entonces de Estados Unidos de Europa? ¿Acaso olvidáis de que fue Winston Churchill en 1947 el primero que lanzó la idea de Estados Unidos de Europa? Churchill, el triunfador de la guerra mundial, pierde las elecciones en su país al ganar la guerra, ¿sí? La gana el socialista Attlee. Pero es Churchill el que levanta la bandera de los Estados Unidos de Europa. No sigue el pragmatismo, el camino eterno, que ha tenido sus ventajas. No todo es un desastre en la Unión Europea. En su origen, la Comunidad del Carbón y el Acero tuvo una justificación histórica: crear intereses comunes entre Alemania y Francia para evitar otra guerra. Si era la bipolaridad franco-alemana la causante de 3 guerras, la franco-alemana, la que derrotó a Napoleón III, una; segundo, la guerra del 14, 2, y la guerra del 39, 3. 3 guerras motivadas por el predominio militar alemán. Bien, pues el eurocomunismo ha fracasado y el nacionalismo no ha fracasado. Pero volvemos a preguntarnos, ¿por qué el fascismo no entra en el mundo anglosajón? ¿Por qué el comunismo tampoco entra? Yo lo diré, lo he estudiado mucho tiempo. Es a causa de la diversidad incompatible entre la cultura como modo de vida colectivo del mundo anglosajón y el mundo continental europeo. Esto es tan extenso que no puedo agotarme aquí. Yo tendría que estar hablando meses para explicar esa concepción, por qué no es asimilable uno en la otra, ni tampoco es fácil una síntesis. Además, he hablado de los orígenes en Bolingbroke y en Burke, pero es que luego nos encontramos con la verdadera importancia que en Europa ha tenido la burocracia. El concepto de burocracia, aunque existe también ese peligro en toda administración grande, y por tanto, como es entendida en sentido lato, como el poder, la fuerza del especialista en trabajos de oficina y en redacción de documentos, bien, la burocracia ha triunfado por completo en la Unión Europea. La Unión Europea es burocracia más partidos políticos socialdemócratas. ¿Recordáis lo que decía Gramsci de la hegemonía? Que todo gobierno es dictadura más hegemonía. Pues yo digo que todo lo que hay en Europa continental es burocracia más partidos estatales. ¿Qué más da que sea uno que otro? El escándalo de lo que está pasando en España ahora, la inmoralidad política a la vista del Sánchez pactando con unos aventureros inconscientes, niños que no saben nada. ¿Para qué? Para coger el poder a costa de que en su partido está perdido Sánchez. O un arribista como Rivera. No quiero ni siquiera hablar de Pablo Iglesias, porque es que es el colmo de hasta dónde puede llegar la decadencia de un pueblo que tiene esos jefes, esos jefecillos. Eso no se explica, si no se explica a la vez que lo que hay es producto de que los vencedores autóctonos no hubo ninguno. Estados Unidos, Reino Unido, unidos ambos, vencen a los estados totalitarios europeos con la participación decisiva en la guerra contra el nazismo, el fascismo y las dictaduras de derechas, con la ayuda de Stalin, derrumban lo que hay. ¿Y qué es lo que le sustituye? La amoralidad absoluta de la socialdemocracia. Todo ha evolucionado para que nada sea verdad ni mentira, ni bueno ni malo. Todo es como es, nada, no tiene valores. Eso explica el hundimiento moral de España, el hundimiento moral de Italia, el hundimiento moral de Grecia. ¿Y por qué no están hundidos moralmente Francia? Porque Francia tiene una cultura muy, muy importante, colectiva, sí, más que la de Alemania. Alemania tiene cultura científica y filosófica. También tiene, claro, literatos de la altura de Goethe o Schiller, figuraros. Pero esto que estoy hablando ahora es tan fundamental que no se puede explicar lo que pasa hoy en España sin empezar diciendo lo que pasa hoy en Europa. No llega al extremismo español, porque claro, en un país donde han estado de moda los bandoleros de las sierras morenas que robaban a los ricos para dárselo a los pobres, y los prósperos Mérimée y los Alfredo de Vigny, los Teófilo Gautier, que venían a España, ponen de moda a las gitanas, a las panderetas, al toro y a los bandidos generosos. Pues, ¿qué es lo que hay hoy en Europa? Pues parecido a lo que acabo de decir de los españoles. Nada respetable. En Europa, ¿qué se puede respetar en él? Sí, lo que haya de ciencia sí. De arte no. De ciencia sí. De religión no lo sé. Yo soy ateo, no observo, sí, lo sé más o menos. Pero hay una atonía de todos los valores. Y en su lugar hay una exaltación
de todo lo que sea disvalor. Es decir, por ejemplo, aquí en España verlo, ¿cómo es posible que se escandalicen algunos de los trolls y oyentes que vienen a esta radio? Porque yo llamo a las cosas por su nombre. Sí, porque ¿de dónde viene la socialdemocracia? La actual, en el arte de hablar para no ofender a tu enemigo. ¿Y quién es tu enemigo? ¿Quién es el enemigo en unos vencedores y vencidos en una guerra civil española? Ah, para no ofender a quién. Como el vencido fue la llamada izquierda, socialistas, comunistas, separatistas. Ah, el lenguaje ahora es no ofender nunca, ni a un separatista, ni a un comunista, ni a un socialista. El lenguaje tiene que no ofender a la igualdad. Y si no son iguales los hombres y las mujeres, no importa. El lenguaje lo hace iguales. Y se dice miembros y miembros. Esa es la socialdemocracia. Estoy hablando de situaciones, valores, culturas, historias tan importantes para comprender el mundo de hoy, que esto no puede cansar a nadie. Con esto sí que voy a dar ya por terminada la intervención de hoy, prometiendo que este asunto para mí no ha hecho más que empezar. Porque este asunto implica algo de tantísima trascendencia como la imposibilidad de que la Unión Europea triunfe. Eso ha fracasado ya. Y fracasará aún más cuando se salga el Reino Unido de ella, que va a salir, va a ganar. Y eso va a influir tanto en el futuro que todas las naciones estarán desconcertadas. ¿Qué hacer? Pero si no hay nadie que tenga en la cabeza lo que hacer, ni en España, ni en Francia, ni en Alemania, en ninguna parte, porque después del totalitarismo nazi y del sovietismo de Rusia, nadie, ningún filósofo, ningún político, ningún estadista ha creado ni propuesto algo decente, decoroso e inteligente para orientar la vida política en España, en Europa continental, de tal manera que sea fácil la asimilación de aquellas culturas como la anglosajona que no cayeron ni en el comunismo ni en el fascismo y que por eso conservan todavía valores tradicionales que son indispensables para apoyarse en ellos y dar el salto hacia adelante para realizar en Europa continental lo que nunca se ha realizado, el triunfo de una revolución de la libertad colectiva. Fracasó la francesa y se acabó toda posibilidad de revolución de la libertad. Se acabó la posibilidad de democracia formal. Eso es nuestro único objetivo. Y ahí seguiré día a día, mientras viva, sin apartarme un centímetro de este camino. La libertad colectiva es nuestro objetivo. Y ese objetivo está favorecido por el fracaso de la Unión Europea, porque el Reino Unido no entre en la Unión Europea. Eso favorece la revolución de la libertad en España, y es lo único que me importa.